Atento. ¿Qué tal, Erika? Aquí en la alfombra roja, aquí en esta maravilla de Premio Forqué, de vuelta al cine, ¿no? Además, yo muy contento porque además fueron los primeros premios a los que vine nunca, entonces me hace ilusión volver. Además estuve justo antes del COVID y claro, ver todo esto que está como retomando, aunque hayan restricciones y bien que las haya porque están como volviendo a haber casos y cosas de estas, pero la verdad es que muy bien que estemos aquí. Sí, por favor, aunque sean viendo unas medias caritas a los reporteros, aquí a los periodistas, pero queremos veros de nuevo presencialmente. Claro, no, además es que es algo esencial, ¿no? Que estemos aquí conectados, como que al final es la única manera de que estemos ahí, porque además es por Zoom, que es todo más frío, todo más, al final hay una cosa de esto, de las preguntas. Ya no quiero verte por Zoom, yo quiero verte en persona. Eso. Cuéntame, yo quiero saber, ya sé que te seguimos en redes, tú lo sabes, y ya has visto la película junto a los compañeros, a través de mi ventana. Sé que no nos puedes contar nada, pero ¿cómo te ha dejado ese primer visionado? Muy bien. Es decir, yo ya me la esperaba bien, rollo, me esperaba que me fuera a sorprender, pero me ha sorprendido más todavía. Como que hay muchas cosas que al final escapan a lo que tú sabes que está ocurriendo cuando grabas, ¿no? Y de repente verlo ahí todo tan bonito, una película bonita, una película con alma, con cariño, con Marsal, que es el director y todo, tanto desde la productora, desde todos lados, se ha cuidado de una manera que aunque sea algo que vaya a llegar tan lejos, digamos, o tan grande, que es lo que esperamos y lo que parece que va a ser, hostia, el hecho de que esté a la vez tan... Sí, toda Latinoamérica, todo el mundo está esperando. Sí, bueno, ojalá. No, pero hostia, está muy cuidada y eso es lo más bonito, que al final cuando las cosas se hacen con cariño y con amor por parte de todos, hostia, es que es difícil que salga mal, te puede gustar más o menos, pero eso está. ¿Y qué nos puedes contar un poquito de tu personaje? ¿De mi personaje? Pues que es muy frío, que es un iceberg, que es... bueno, ya lo veréis, pero... ¿Has estado? Sí, el personaje es muy distinto a mí, pero la verdad hay un punto que no, porque es tan distinto que es mucho más fácil lanzarse a esa realidad, ¿no? A esa cosa. Entonces, hostia... Me va a sorprender, ¿no? Se vienen muchas cositas. Sí, yo creo que... No sé, os va a sorprender seguro. Todos los compañeros, a mí, me han encantado. Bueno, y te deseo lo mejor y que vaya muy bien y verte de nuevo en otra alfombra roja, como siempre. Espero que nos veamos pronto. La próxima nos vemos. Oye, un placer. Un gusto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis aquí en esta gala? ¿Habéis visto una alfombra roja tan larga? Alguna vez. La verdad es que no me la esperaba tan larga. Pero es que da la vuelta. Esta es 360. Sí. Total, viviendo un buen cine, yo quiero saber, hay que mojarse, ¿ah? Porque ya que no me vais a contar nada a través de mi ventana, que os voy a buscar ahí información por todos lados, pero yo quiero saber... ¿Qué información No, primero, yo quiero saber, mojarse a través del cine y series. ¿Cuál ha sido este año la mayor película o serie que os ha impactado, que os ha gustado? Mira, pues contigo nos hemos visto esta mañana, que he ido a ver Mamá o Papá, y es una película que ya estaba el año pasado, y esperaba que fuera como me voy a mojar, esperaba que fuera una comedia, bueno, de las de siempre. Y hostia, me he quedado de, ¡ay, qué bonita! O sea, creo que es una película muy bonita, y al final me he emocionado. La escena de la piscina. Exacto, o sea, es todo el punto de risa, y al final es como, ¡ay! Es muy bonito. Está genial, tiene el toque de comedia y de drama familiar, pero es que no es lo que te esperas, ¿no? Está guay, está bien hecha. ¿La recomiendo? La recomiendo. ¿Y de serie? Pues serie, dile la peli porque voy a pensar serie, porque series hay muchas, este año se han estrenado muchas series. ¿Qué andas pensando, Hugo? ¿Película? Mira, a mí me gusta salir del cine y reflexionar la película, pensarla desde el minuto 1 hasta el minuto 0. Y me gustó mucho Madres Paralelas. Peliculón, de verdad. Ahora, El color, todo. Juan de Penélope, Milena, Aitana. De las dos. Aitana también, Aitana Sánchez Gijón. También. No, te mata aquí. Pero Milena me ha encantado. Sí, está por aquí, la hemos visto, está. De verdad, es que esta mujer es increíble. ¿Y cómo viste? Su Va estética. guapísima. Estamos enamorados de ella, lo decimos. Milena, estamos enamorados de ti. Milena, como nos ve, ahí, bueno. Y ahora series. Pues mira, voy a decir una mítica que dirá mucha gente, pero era muy complicado el reto que tenían, que era cómo iban a acabar La Casa de Papel
y creo que la han acabado muy bien. O sea, creo, no voy a hacer spoilers porque supongo que habrá gente que aún no la ha visto, pero creo que tenían un reto muy difícil porque habían muchas expectativas y creo que todo el mundo se ha quedado muy satisfecho y muy contento de cómo han cerrado la serie. O sea que, ¿qué voy a decir? La Casa de Papel. ¿Quién era tu personaje favorito? A mí me encanta Berlín. Me parece que la elegancia y a la vez la psicopatía que tiene, pero que lo lleva todo con esa elegancia, me fascina. Berlín me parece acojonante. Ahora otra pregunta, que está más difícil. ¿Qué ciudad? Es fácil, Guillermo. ¿Qué ciudad elegirías si pudieses vivir en la serie de La Casa de Papel? ¿Para que pasara la serie? No, ¿qué ciudad serías tú? ¿Qué ciudad? ¿Qué nombre de ciudad me pondría? Pues mira, voy a hacer un poco de homenaje a de donde yo soy. Voy a decir Barcelona. Me llamaría Barcelona. Como Dulceida, me dijo lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Te dijo lo mismo? Bueno, claro, los que somos de allí, ¿no? Nos tira. El corazón. Hugo. Pues mira, yo soy súper fan desde que era pequeño de American Horror Story y justo este año ya han empezado, porque hubo como un parón que estuvieron mucho tiempo sin sacar temporadas y este último año han sacado 2 y ha sido increíble. Apocalypse, bueno, Apocalypse desde el año pasado, Apocalypse Camp, la de 1994, bueno, increíble. ¿Has visto la última, la de Disney? Esa no la he visto, la tengo que ver. Tío, está genial. ¿Están los mismos actores? Hay algún cameíto que no te puedo decir, pero bueno, alguno. No, pero tengo muchas ganas de verla. Y es que me encanta Evan Peters. ¿Cómo lo hace? Y encima, no es verdad, es que en cada temporada, ¿tú la has visto? No, yo no la he visto. No puedes juzgarle, Evan Peters. No la he visto, pero me hace risa que le encante de esta Escucha, manera porque sé cómo es Hugo. ¿Sabes lo que pasa? En cada temporada es como que cambian los personajes. Ajá. Cada actor, o sea, están casi siempre los mismos actores y hacen otros personajes. Y es que los personajes que hace Evan Peters en cada temporada son Bueno, sí, es que él me ha hablado mucho de esta serie. O sea que... Evan Peters es un crack. un crack. Es un- Maravilloso. La expresión de su cara en todo momento, es que es increíble. Increíble. Y bueno, ahora ya que me habéis contado esto, voy a pasar ¿A qué pasaré? ¿A qué pasaré? Pasarás a lo que no tienes que pasar porque no podemos hablar mucho. No podemos hablar mucho de a Solo través te de podemos mi decir que ayer vimos la película y es una pasada. Y les va a encantar a todas las Estamos fans. muy felices. Ayer gritamos muy fuerte todos cuando vimos ya el frame final, que ya salían los títulos de crédito. Todos gritamos mucho porque la verdad es que ha quedado una cosa muy bonita, muy bonita. Y es que encima fue súper gracioso porque no sabíamos que íbamos a ver la peli. ¡Sorpresa! Bueno, ¿Llegamos? Yo no lo sabía. es decir, la intención era que no lo supiéramos y que nos pillara por sorpresa, pero yo tengo que decir que yo ya... Elías, No, me había acabado enterando de que sí, que íbamos a ver la peli. No me llevé tanta sorpresa, pero bueno, estuve toda la semana... Cuando hay grupo, Pero entonces bueno. no. Hombre, querido. Me invita a mí. Estamos hablando de... De mí, ¿no? No, sí, estamos hablando de ti, de lo me han contado muchas cosas que más. estás hoy, Joder, tío. de lo guapo que estás hoy. Yo es más, pensaba que estaba feo hasta ahora que me lo has dicho. Hasta ahora que te lo he dicho, Creo que ¿verdad? Creo que debería irme. Os doy un beso a todos. Chao. Pues yo me llevé una grata sorpresa porque de repente el director se pensaba que estábamos todo el cast, todo el equipo y de repente dice, pues vamos a ver la película. Y yo estaba haciéndome un antígeno. Y Es yo, verdad, tú te ¿cómo? enteraste. ¿Cómo que vamos a ver la película? con el palo ahí en la nariz. ¿Cuánto hubiese dado yo por estar ahí, como siendo un mosquito o algo, por colarme? Porque yo quiero ver esa película, pero ya es una de las más, ¿sabes? De las que más ganas tengo para ver este año. Hay mucha expectativa, Veremos. Y esperemos que las cumpla todas. Pero sinceramente creemos que se va a cumplir las expectativas. A ti no te lo he preguntado, Hugo. Yo quiero saber, ¿tú te has leído el libro antes o después? Antes. Antes también. Creo que ya me lo preguntaste. Las leyes de la frontera. Puede ser, ya no me acuerdo, tío, pero yo creo que no. Sí, Ya me la lo leí. última pregunta, chicos. A ver. Yo quiero saber, ¿cuál ha sido el mayor reto para vosotros con estos personajes? Para mí mi mayor reto ha sido convivir con él fuera de rodaje, porque yo tengo un personaje que es opuesto a mí en cuanto a todo. Y yo cuando encarno un personaje me meto de cabeza y entonces adapto un poco como su manera de vestir, de caminar, y me costaba mucho porque yo mi armario es todo lo opuesto a lo de Yoshi. De hecho, no me compré ropa porque me la dejaban, pero es que me planteé, bueno, es que tengo que cambiar mi armario porque toda la ropa que tengo no tiene nada que ver con la del personaje. Ha sido un gran reto y además yo llevaba el pelo de color rosa, o sea, también eso llevarlo en mi día a día era un cambio brutal para la gente que estaba en mi entorno. Yo es que tampoco tuve gran reto porque
al final el personaje tiene la misma edad que yo, estamos igual en puntos exactos de la vida que las experiencias las estamos viviendo a la vez. Por lo tanto, me sentí muy cómodo, adoro a Apolo, lo llevo en mi corazón y estoy súper feliz de haberlo podido interpretar. Es verdad que todos queremos mucho a nuestros personajes, o sea, los queremos de abrazarlos, de achucharlos y de pasar rato con ellos. Bueno chicos, y ya la última pregunta. Yo quiero saber, solamente un saludito para Movies, como siempre, que nadie se pierda las cositas que vienen de A Través de mi Ventana, ¿no? Claro, pues nada, aquí Un beso súper grande para Hugo todos y los- yo os enviamos este besazo. Esperamos que estéis todos esperando el 4 de febrero para ver A Través de mi Ventana. Que os va a encantar. Un beso. volver a verte. Oh, yo a ti, esto por favor. Aparte ya sé que has visto la película, te lo voy a preguntar. ¿Qué? Que ya viste la película. Claro. ¡Ah, amigo! No me vas a sacar nada. Estoy entrada, ya lo sé. Bueno, lo intento.